Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Gastroperlas AMG. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en esta ocasión para el episodio número 87 del podcast titulado Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión para tratar el tema titulado Enfermedad diverticular no complicada. Para eso agradezco que nos hayan aceptado la invitación a nuestros dos ponentes. Voy a empezar presentando a la doctora Ana Jimena Iberri. Ella es cirujana general y coloproctóloga, médica adscrito al Servicio de Coloproctología del Hospital General de México y es profesor adjunto del curso de especialidad en ese mismo hospital. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, tenemos al doctor Edgardo Amaya Fragoso. Él es médico especialista en gastroenterología, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente. Tiene la alta especialidad en endoscopía gastrointestinal, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente radica en Hermosillo, Sonora, donde lleva su práctica privada y es adscrito al servicio de endoscopía del Hospital General del Estado. Buenas noches, Edgardo. ¿Qué tal, Alberto? Ana, gracias por la invitación. Bueno, cada vez se han vuelto más frecuentes los problemas asociados a la presencia de divertículos en el colon. Tenemos la idea general de que los divertículos aparecen en este órgano asociados al envejecimiento. De un inicio parecía que esto era parte natural del envejecimiento del colon, pero hoy sabemos que no es tan cierto. Sin más preámbulo, para iniciar la discusión del tema, me gustaría preguntarle a la doctora Ana Jimena por qué aparecen los divertículos en el colon. Y ya que están los divertículos, hay gente que tiene los divertículos y que no tiene ningún problema, ¿por qué hay gente que empieza con problemas inflamatorios en estos divertículos? Claro, como tú bien decías, mucho tiempo creímos esto, que solo era la edad y por ser viejitos ya íbamos a tener todos divertículos. Actualmente se sabe que son muchos los factores. Tenemos desde factores genéticos, ambientales, ahora con todo lo que se sabe sobre el microambiente intestinal o incluso del sistema nervioso entérico. Entonces, son muchos los factores que están involucrados en que se generen los divertículos. De los factores genéticos, que es de lo que más se ha estudiado en la actualidad, eh, hasta el momento tenemos hasta 42 genes identificados, sobre todo genes que tienen que ver con la colágena tipo 3, con la matriz extracelular, genes que tienen que ver con inhibidores de metaloproteinasas o incluso con la funcionalidad del músculo, como es ahora el gen muy famoso, el CoLQ, etc. Nos hablas de inflamación, que es de las causas principales, y con respecto a eso tenemos dos teorías que son las principales que conocemos. Tenemos la teoría isquémica, en la cual se sugiere que tenemos impulsos contráctiles que son recurrentes y de larga duración en el colon. ¿Qué pasa? Que esto hace que haya una compresión persistente en los vasos rectos de los divertículos y por lo tanto esta isquemia nos puede llevar incluso a una microperforación, etcétera. Esta teoría la vemos más en pacientes jóvenes, que esto es justo contrario a lo que se creía antes. Y tenemos la teoría traumática. Esta sí la asociamos un poquito con gente mayor y tiene que ver con que hay una inflamación aguda que aumenta la presión de la boca del divertículo, sobre todo los divertículos de boca ancha, que va erosionando la mucosa y que además favorece que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, si vemos, esto es un poco del espectro, todavía hay más causas, pero son algunos de los factores que hemos estudiado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Quizás valga la pena aquí hacer una pausa para entender cuál es la diferencia de términos cuando nos referimos a la enfermedad diverticular no complicada y a la sí complicada. Y la siguiente pregunta se la quiero plantear al doctor Edgardo.
¿A qué hace referencia una enfermedad diverticular no complicada? Ok. Aquí en algunas referencias se ha utilizado como sinónimo el término diverticulosis de enfermedad diverticular. Sin embargo, diverticulosis hace referencia a únicamente la presencia de divertículos en colon, esto en condiciones asintomáticas. Ahora, el término de enfermedad diverticular se debe de pues, referir exclusivamente a aquellos pacientes que tengan divertículos que se asocian a dolor y que no tengan complicaciones inflamatorias, llámese diverticulitis aguda, abscesos, hemorragia, que ya son la variante complicada de la enfermedad. Muchas gracias, Edgardo. Eso quiere decir que cuando hablamos de enfermedad diverticular no complicada, pues ahí no entraría, por ejemplo, la diverticulitis aguda, la diverticulitis aguda complicada o no complicada, la hemorragia, e inclusive este término de inflamación interdiverticular formarían parte de una enfermedad diverticular complicada. Eh, Así no sé es. si nos quieras comentar algo rápido, Jimena, de cuál es el espectro de la enfermedad complicada. Sí, justo lo definiste perfecto, Alberto. Rápidamente, eh, la diverticulitis aguda puede ser complicada, no complicada. Complicada es cuando tenemos perforación, cuando tenemos abscesos, cuando hay fístulas, cuando hay estenosis, cuando hay oclusión intestinal. La diverticulitis aguda no complicada son pacientes que pueden tener una inflamación pericolónica, pueden tener datos de respuesta inflamatoria sistémica y hasta ahí. Tenemos la hemorragia diverticular, que son sangrados porque hay una ruptura en las arterias que están asociadas a estos divertículos. Generalmente pueden llegar a ser muy abundantes, generalmente autolimitados. Y este término que comentabas, que lo conocemos, lo abrevian como SCAF, pero significa colitis segmentaria asociada a diverticulosis, que no se afectan los divertículos en sí, sino la mucosa interdiverticular. Incluso por histología vemos cambios, hay inflamación en esta mucosa y lo vemos en un 1 a 11% de los pacientes. Entonces sí, también es un término que forma parte de este espectro de diverticulitis complicada. Muchas gracias, Ana. Edgardo, de todos los pacientes que tienen divertículos en el colon, ¿cuántos pacientes se van a presentar como una enfermedad diverticular no complicada y cuántos se van a presentar con complicaciones de una diverticulitis, por ejemplo? Del total de los pacientes, aproximadamente un 20 a 25% son los que van a presentar síntomas de enfermedad diverticular no complicada. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente dolor en fosa ilíaca izquierda, que no va a cumplir estrictamente los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable, pero sí se va a acompañar de cambios en los hábitos defecatorios. Ahora, ya hablando de complicaciones, tanto tipo diverticulitis aguda como hemorragia, estamos hablando aproximadamente de un 4 o 5% del total de los pacientes. Muchas gracias, Edgardo. Ana, entonces, ¿en quién debemos sospechar una enfermedad diverticular no complicada? Digamos, ¿cuál va a ser el grupo etario y cuáles van a ser los síntomas que nos deben hacer pensar que ese paciente pudiera tener este diagnóstico? Sobre todo cuando hablamos en general de una enfermedad diverticular sintomática no complicada, que es el SUD, que también hablaremos un poco más adelante, son pacientes que los sospechamos porque tienen síntomas recurrentes. Tienen distensión, tienen tenesmo, hay cambios en el patrón evacuatorio, generalmente se describe más diarrea que estreñimiento, pero hacemos como esa sospecha porque el dolor es de forma predominante en fosa ilíaca izquierda, dura mucho, generalmente más de 24 horas, a diferencia de los pacientes con intestino irritable. No mejora el dolor ni con los gases ni con la evacuación
Y también otra característica es que la remisión que tienen estos pacientes del dolor suele ser prolongada. Entonces, en estos pacientes podemos llegar a sospechar. Además, se ha visto ligeramente más frecuente en hombres y a edad no tan grande. Es decir, digamos, podríamos decir que si queremos como resumir los síntomas de la enfermedad diverticular no complicada, podríamos hablar de las 3 Ds: que el paciente tenga dolor abdominal, generalmente de presentación intermitente o crónica, distensión y diarrea, ¿no? Sería un dato que nos Ujú. haría pensar en este cuadro clínico. Y bueno, tú nos decías que la edad quizás, por ejemplo, haciendo la diferencia por estos síntomas, podríamos decir que esta enfermedad también se puede llamar como una colitis diverticular, que en algunas fuentes así la llaman también. La edad sería un factor importante a considerar para hacer la distinción entre los dos cuadros que se pueden asemejar, un intestino irritable y una enfermedad diverticular no complicada. No del todo, sí nos haría sospechar un poco como una tendencia hacia este problema, sí nos pudiera ayudar. Gracias, Ana. Y la siguiente pregunta se la quiero hacer a Edgardo. ¿Cómo podemos distinguir si estos son los síntomas, distensión, dolor abdominal, diarrea, entre una enfermedad diverticular no complicada y un síndrome de intestino irritable? ¿Ok? Bueno, aquí repitiendo un poquito, los síntomas sugestivos de SUD son el dolor característico en la fosa ilíaca izquierda, que es un dolor, a diferencia del intestino irritable, que suele ser cólico, difuso, más recurrente, con características semanales y que va progresando a través del día. Este dolor de SUD suele estar presente nada más en ese sitio, durar más de 24 horas, típicamente más intenso. Además de que, como ya mencionaban, no tiene tanto relación a la defecación, aunque sí se acompaña de cambios en los hábitos intestinales. Otro punto es que, si bien pueden coexistir ambas patologías, sí se describe que los pacientes, pues, de mayor edad son los que son más propensos a desarrollar SUD, y que el intestino irritable típicamente se presenta, pues, por cuestiones epidemiológicas, en pacientes mujeres entre los 30 a 40 años de edad. Otro punto de utilidad es el uso por ejemplo, biomarcadores, como la calprotectina fecal, que, si bien no hay un punto de corte establecido para el diagnóstico de SUD, el hecho de que se encuentre por debajo de 50 microgramos por gramo de S, pues nos habla de que no hay una inflamación intestinal importante, y que el diagnóstico se orienta hacia síndrome intestino irritable. Muchas gracias, Edgardo. Ana, en este caso, para hacer la diferencia entre un intestino irritable y una enfermedad diverticular o no complicada, ¿los estudios de imagen tienen algún papel? ¿Nos pueden ayudar? Sí, claro. Tienen un papel muy importante, sobre todo porque, como comentamos, el diagnóstico diferencial no es tan sencillo. Entonces, si tenemos solo la clínica, podemos tener un error diagnóstico en estos casos de hasta el 70%, está descrito. Entonces, aquí hay cabida de los estudios de imagen. Lo ideal sabemos que es la tomografía. Tenemos también otros como el ultrasonido, que han salido varios artículos. Hay uno, por ejemplo, que salió incluso este año, que ellos ven que los pacientes con SUD, a diferencia de los pacientes con intestino irritable y los pacientes sanos, tienen un engrosamiento muy marcado de la muscular propia. Entonces, esto nos ayuda, incluso fue con evidencia estadísticamente significativa. Y lo otro es que ellos veían que al momento que pasaban el transductor de ultrasonido en fosa ilíaca izquierda, los pacientes con SUD tenían una escala del dolor mucho mayor que el resto. Entonces, hablo del ultrasonido porque está muy disponible en todas las sedes, es de bajo costo, es un estudio no invasivo, no somete al paciente a radiación. Entonces, incluso lo pudiéramos considerar como una herramienta útil
para que nos ayude a esclarecer el panorama clínico de estos pacientes. Muchas gracias, Ana. Edgardo, ¿es común que se superpongan, es decir, que en un mismo paciente pueda existir el intestino irritable y además una enfermedad diverticular no complicada? Como mencionaba, las condiciones no son mutuamente excluyentes. La verdad es que no hay una cifra exacta de la sobreposición. Lo que sí sabemos es que hasta el 50% de los pacientes con diverticulosis pueden cumplir criterios para Roma 4. De ahí podemos tener otro contexto que, por ejemplo, son los pacientes que ya presentaron diverticulitis aguda. Esos pacientes se sabe que tienen un riesgo incrementado alrededor de 5 veces de desarrollar síntomas de síndrome intestino irritable, algo similar a lo que ocurre en el síndrome irritable postinfeccioso. Entonces, realmente no se conoce a ciencia cierta cuál es la sobreposición, pero sí es posible, sobre todo en pacientes de mayor edad en los que ya se ha documentado diverticulosis. Bueno, y ya Edgardo nos había comentado de la utilidad de los biomarcadores, pero Ana, que es cirujana de colon, le quisiera preguntar qué tan útiles son para distinguir, por ejemplo, particularmente para catalogar un paciente con una enfermedad diverticular no complicada, marcadores como la calprotectina o la proteína C-reactiva. Sí, pues son de mucha utilidad. Yo creo que volvemos a lo mismo. Nos ayudan junto con la clínica, ya tenemos los estudios de imagen y si echamos mano de los biomarcadores, pues nos ayuda mucho más al diagnóstico. Además, si estamos hablando que es un proceso que de base hay una inflamación, pues son bastante útiles. Utilizamos la PCR, sí nos ayuda bastante. Generalmente lo utilizamos más en enfermedad diverticular complicada porque hasta incluso nos puede hablar, no sé si está más de 200 a una perforación, etcétera. Entonces, sí le damos un poco más de uso ahí. Como comentó Edgardo, la calprotectina fecal yo creo que sería la que más utilizamos. Y sabemos que esto que nos traduce que hay una migración de neutrófilos hacia el tracto gastrointestinal. Entonces, el punto de corte sí generalmente lo manejan en 50, aunque es muy variable. De hecho, muchos estudios manejan calprotectina ni siquiera cuantitativa, solo ponen cualitativa y ponen positivo, negativo, y eso también lo utilizamos. Otros biomarcadores como BCG no se utilizan, su sensibilidad y especificidad en estos casos es muy baja. Además, su vida media es muy larga, entonces no utilizamos. Procalcitonina tampoco lo utilizamos porque más nos habla de una infección bacteriana. Y otro que sí vamos a utilizar también son los leucocitos. Igual, más en enfermedad diverticular complicada, pero bueno, también si tenemos una elevación, sí lo llegamos a utilizar como un biomarcador. Muchas gracias, Ana. Hablando de la historia natural de la enfermedad, la siguiente pregunta se la quisiera hacer a Edgardo. ¿Cómo llegaría el paciente a la consulta? O sea, ¿de qué se quejaría o en qué paciente sospecharías tú la posibilidad de una enfermedad diverticular no complicada? Y una vez que lo sospechas, ¿qué estudio le pedirías? ¿Y cuál sería la historia natural de ese paciente? ¿Hacia dónde va a ir? Ok, bueno, yo creo que aquí el punto para sospechar que ya estamos migrando hacia algo, hacia una diverticulitis aguda, ya sea no complicada o complicada, es pues el dolor típico, pero agregado datos de respuesta inflamatoria sistémica, evidencia de leucocitosis, incluso pacientes con náusea, vómito, etcétera. En cuanto a la historia natural, bueno, lo que me preguntas del diagnóstico, en este caso, pues lo ideal sería realizar, si bien se puede realizar un ultrasonido, también es más recomendable realizar la tomografía para poder evidenciar la presencia o no de complicaciones locales y a poder dictar un manejo. En cuanto a la progresión de la enfermedad dentro de la historia natural de la enfermedad, de eso sí tenemos un poco más de información. Sabemos que el SUD tiene un curso relativamente benigno. Hay estudios que han seguido pacientes hasta 5 años y han visto que el riesgo de
migrar o de complicarse, mejor dicho, es de 1 a 2%. Hay un estudio retrospectivo con los sesgos que esto le confiere, pero muy largo, de 13 años, en los que vieron que después de ese seguimiento, el riesgo de desarrollar diverticulitis era de apenas un 7%. De forma interesante, aproximadamente el 60% de los pacientes que presentaron diverticulitis aguda en ese grupo fue durante los primeros 5 años. Y también llama la atención que después del 10º año de seguimiento, es decir, del 10º al 13º, ya no hubo eventos de diverticulitis, lo cual pues también genera algunas interrogantes sobre la historia natural de la enfermedad. Pero en general tiene esa evolución benigna, y también se ha destacado que pacientes con SUD y que desarrollan diverticulitis por lo general es no complicada. Se reporta que la cirugía es necesaria en alrededor de 1 a 2% de los casos. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, pues ya hemos discutido la presentación clínica de la enfermedad, en quién lo vamos a sospechar. Parece claro que en estos pacientes, por la teoría isquémica del trauma, hay un patrón inflamatorio dentro de los divertículos que hace que se manifieste esta enfermedad. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento, y la siguiente pregunta se la quiero plantear a Ana. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento y qué papel tiene la fibra y los probióticos, por ejemplo, que ahora están tan de moda? Pues el objetivo del tratamiento, y donde sea que ustedes lo lean, en estos pacientes va a ser mejorar los síntomas, pero sobre todo la calidad de vida. Yo creo que cuando hablamos de SUD, es igual a alteraciones en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ese es nuestro objetivo, es la prioridad, además de que evitemos que estén con recurrencia, o lo que comentaba Edgardo, de que incluso podamos llegar a tener en ese pequeño porcentaje una progresión o incluso complicaciones. Entonces, actualmente tenemos muchas escalas de calidad de vida, incluso hay específicas para enfermedad diverticular, que nos pueden ayudar para ir guiando nuestro tratamiento. Brevemente, en cuanto a la fibra, se ha discutido mucho desde los 70s con los estudios famosos de Burkitt, etcétera. Realmente la evidencia no es tan contundente. Sí, incluso las últimas guías de la Asociación Americana de Gastroenterología solo sugieren una dieta alta en fibra en los pacientes que ya tienen antecedentes de diverticulitis para evitar recurrencia. Y por alta en fibra estamos hablando de 29, 30 gramos al día. Entonces, en esos casos sí tiene mucha relevancia, porque hay estudios que demuestran que una dieta baja en fibra no es factor de riesgo de diverticulosis. Entonces, ahí está esa controversia, pero en esos casos particulares sí lo sugieren las guías. Y de los probióticos, pues hay muchísimos estudios. Funciona de acuerdo a que hay una modulación en la microbiota y que además tienen ciertos efectos antiinflamatorios. Entonces, de los que se han estudiado, por ejemplo, Lactobacillus cases, etcétera, los han visto incluso en combinación con mesalazina o con algunos otros medicamentos. Hay otros como Lactobacillus acidophilus o helveticus, que sí se ha visto que funcionan para reducir, por ejemplo, la distensión, el dolor abdominal. Entonces, lo que dicen las guías es que sí lo sugieren para reducir los síntomas. Sin embargo, habrá que ver bien la información que leamos al respecto, pero en las guías sí nos lo recomiendan. Gracias, Ana. Se podría decir, Edgardo, que para el tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada, el pilar del manejo es la rifaximina y la mesalazina. Y si es así, ¿cómo debemos utilizarlos? Creo que la evidencia que hay hasta el momento, pues sí orienta a que posiblemente sea lo más importante que podemos ofrecerle a los pacientes en estos casos que son meramente sintomáticos. La rifaximina es un antibiótico muy utilizado por el hecho de que tiene cobertura contra bacterias gram negativas, gram positivas. Por sus propiedades químicas prácticamente no se absorbe, es una acción meramente intraluminal, y también se han descrito propiedades inmunorreguladoras a nivel intestinal.
Es por eso que se ha hecho tan atractivo. En los estudios que se han hecho de rifaximina en SUD, hay que destacar que ha habido mucha heterogeneidad, pero en general tienen buenos resultados. Se han hecho varios esquemas, dosis continuas, dosis cíclicas, diferentes dosis, pero en general creo que el que es más aceptado es el uso de rifaximina a dosis de 400 miligramos cada 12 horas por un lapso de 7 a 10 días de carácter mensual, y esto pudiendo repetirlo hasta, pues de manera, vaya, mensualmente hasta los 12 meses. Con esto tenemos un número necesario a tratar de 3, lo que nos habla de que es altamente eficaz. Incluso, si lo comparamos con el uso de rifaximin en síndrome de intestino irritable tipo diarrea, vemos que en esos pacientes el número necesario a tratar es de 10 o 11. Entonces anda por ahí muy parecido, con un ligero pues, beneficio en el caso de SUD. Cabe destacar que aunque sí se ha demostrado que es eficaz para la resolución de síntomas, la evidencia pues es un poco baja, y no se recomienda actualmente para la prevención de diverticulitis ni de recurrencia. Eso por la recomendación de la guía americana de la Asociación de Gastroenterología. Ahora, la mesalazina también es un medicamento antiinflamatorio tópico con muy buen perfil de seguridad, que se ha utilizado ampliamente, principalmente en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, y que también su uso se ha trasladado a SUD. Aquí también los estudios son muy heterogéneos, se han incluido pacientes post-diverticulitis, hay estudios no controlados, pero en general la evidencia apunta a que sí es útil en el control de síntomas. Igual, hay múltiples esquemas. Uno de los más empleados es utilizar a dosis como de inducción, podría decirse 2.4 gramos al día durante un lapso de 10 días, seguido de 1.6 gramos por día por 8 semanas. Eso da resultados aproximadamente, hablando en resolución de síntomas, de un 80%. Con las limitantes de la evidencia que ya mencionaba. Por eso mismo, nuevamente la guía americana recomienda que no se utilice en contexto de prevención de diverticulitis aguda ni en su recurrencia. Gracias, Edgardo. ¿Tendría algún sentido en los pacientes que tienen enfermedad diverticular no complicada pensar en los neuromoduladores? La verdad es que no hay información sobre eso, no hay evidencia. Por las características del dolor, que es tan esporádico, nuevamente no es un dolor que se presente, o típicamente no se va a presentar semana tras semana, y que no se ha demostrado que sea tan importante el componente de hipersensibilidad visceral en estos pacientes, a diferencia del intestino irritable, que sabemos que es un componente pues, principal dentro de la fisiopatología. Tal vez en este caso de SUD no es tan efectivo, pero la verdad es que no se puede emitir una recomendación en este caso. Gracias, Edgardo. Y Ana, en estos pacientes, a pesar de que el curso de la enfermedad parece ser bastante benigno, ¿hay indicaciones de operarlos, de someterlos a cirugía? Sí, sí la hay. Hemos hablado que es un problema en el cual hay un disconfort crónico, a veces hay fallas al tratamiento y que sobre todo volvemos a lo mismo. Hay alteraciones muy importantes en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en la actualidad hay muchos estudios, hay mucha evidencia que sí nos mencionan la cabida de la cirugía en estos pacientes. Sobre todo tiene que ser muy individualizado, es algo que tenemos que hablar con el paciente, conocer sus expectativas, explicarle todos los riesgos, los beneficios, haber descartado por completo un síndrome de intestino irritable, porque si no nos puede llevar a una recurrencia postoperatoria. Y una vez hablado todo con el paciente, los estudios nos dicen que la sigmoidectomía es una cirugía segura, es efectiva en mejorar la calidad de vida. Sí es muy contundente el resultado en cuanto a calidad de vida de estos pacientes. Y obviamente tiene que ser una cirugía electiva y con mínima invasión.
tiene que ser laparoscópica. Muchas gracias, Ana. Pues para concluir, me gustaría preguntarles con qué quisieran que se quedaran las personas que nos escuchan, que nos hacen favor de escuchar este podcast, como los datos perla de esta gastroperla, empezando por Ana. Pues yo creo que de lo más importante es reconocer esto como una entidad tal vez más frecuente que a veces subdiagnosticamos, que incluso la diverticulosis como tal, pues va a ser el hallazgo más frecuente en nuestras colonoscopías. Entonces debemos de conocer muy bien el espectro de toda esta patología. Debemos de saber la repercusión que tiene en la calidad de vida de nuestros pacientes e incluso el costo que tiene esta enfermedad en nuestros sistemas de salud. Entonces, si nosotros vamos conociendo desde la sospecha nuestras herramientas para el diagnóstico, yo creo que esto nos va a ayudar a que lleguemos a un diagnóstico más certero y sobre todo brindar de forma oportuna el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes. Edgardo. Yo tendría 2 puntos. El primero sería que, pues, como comentaba Ana, hay que hacer el esfuerzo por hacer la distinción con todo lo que ya platicamos, para saber exactamente si estamos ante un SUD, si estamos ante un intestino irritable y ofrecerle el mejor abordaje y la resolución de síntomas a nuestros pacientes. Sin embargo, y también esto está descrito, hay ocasiones en las que no será posible llegar a esa distinción. En ese caso, yo en lo particular, pues me inclino más hacia el uso médico de la rifaximina, ya que a diferencia de la mesalazina, el antibiótico sí tiene evidencia de que funciona tanto para intestino irritable como para SUD. Entonces es cuestión de ir viendo la evolución con este manejo en estos pacientes y ya si tal vez se vuelve algo recurrente o va afectando la calidad de vida de forma constante, progresiva al paciente, pues explorar de manera individual las opciones que mencionaba Ana de cirugía. Y la segunda es que en el contexto adecuado, es decir, pacientes que típicamente van a tener arriba de 50 años, creo que es una buena oportunidad para ofrecerles colonoscopía, no solamente para iniciar un escrutinio de cáncer colorectal que es tan necesario en nuestra población, sino que también nos permite evaluar endoscópicamente la gravedad de la diverticulosis, de la enfermedad diverticular, ver si hay rigidez, estenosis, edema, etcétera. Y a través de los scores de DICA, CODA, ver cuál es el pronóstico de desarrollo de complicaciones inflamatorias a 3 años y el requerimiento de cirugía de una manera como, pues ahora sí, más individualizada y más objetiva. Y aunque actualmente no se ha hecho, tal vez los pacientes con scores más avanzados sean mejores candidatos a un tipo de terapia u otra que hasta el momento, pues la verdad es que estamos viendo cómo evolucionan del día a día. Pues no me queda más que agradecer a ambos que nos hayan aceptado la invitación y que nos hayan compartido sus conocimientos, nos hayan ayudado a discutir este tema y agradecer también a las personas que nos hacen favor de escuchar el podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.